es noche para ella y participa en las labores de la crianza. Entonces, para no abusar de su tiempo, creo que podemos iniciar. Bueno, Tian y yo les damos una gran bienvenida. Esta es la conferencia inaugural de un segundo ciclo de nuestro seminario y nuestra red. Y en esta nueva etapa del seminario la queremos dedicar al ámbito de la visualidad. Entonces, consideramos como muy oportuno el trabajo de la doctora Violeta Rodríguez para que inaugurara esta serie de temáticas. En breves les vamos a estar dando el listado de las actividades que estaremos organizando y realizando. Entonces, bueno, le quiero agradecer mucho a Violeta que inaugure nuestra segunda parte del seminario. Voy a hacer una presentación, una breve semblanza curricular, pero para que ustedes puedan tener en cuenta el grado de especialización en la materia. La doctora Violeta Rodríguez Becerril es doctora en sociología con especialidad en ciudades y culturas urbanas por la Universidad de Coimbra, Portugal, y maestra en ciencias sociales y humanidades por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa, así como licenciada en sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella ha impartido cursos y seminarios en diversas instituciones de educación superior, tanto en México como en Portugal, como en España, y ha colaborado en diversos proyectos de investigación, así como con organizaciones no gubernamentales. Sus líneas de investigación son fundamentalmente etnografía digital, culturas urbanas, geografías íntimas, género y espacio público, ciudad y maternidad, y sociología visual. Ella contó con la beca de Fundación Ciencia y Tecnología de Portugal. Entonces, Violeta, te agradecemos mucho que estés aquí con nosotros. Sin más preámbulo, te cedo la palabra. Ya estamos grabando. Muchas gracias. Entonces si me permiten, voy a compartir pantalla. Solo ver dónde está. ¿Dónde está? Ups, ahora. Mm, es que tengo tantas cosas abiertas. Espérenme un momento. Mm, Porque como la presentación es visual y les voy a mostrar aquí está. Eh, Aquí está. Les voy a presentar. Si están viendo bien la presentación. Sí se ve, pero todavía no está Ok, presentado. sí, ya está, ¿no? La primera diapositiva. Ya está. ¿Sí? ¿Ya se ve bien? Sí, Bueno, le quiero agradecer a la doctora Olga Sabido por la invitación. Lo que les voy a presentar se titula Cuerpos que posan en la era digital y espero que les resulte de interés y que salgan muchas dudas y preguntas, que es lo que a mí más me gusta de las presentaciones. Em, Preparé una pequeña guía también por el horario, si no voy a divagar, va a ser unas divagaciones nocturnas, entonces preparé una guía para no perderme. Para comenzar, me gustaría situar el punto de partida de mi reflexión sobre el cuerpo que posa en una era donde circulan millones de imágenes a cada segundo. El debate podría abrirse en múltiples direcciones sobre el cuerpo que posa. Por ejemplo, los dilemas de privacidad, la sexualización del cuerpo femenino, los límites éticos de lo que capturamos, la dismorfia corporal vinculada a la exposición constante a estos contenidos o incluso más recientemente, la creación de imágenes corporales con inteligencia artificial.
Todos estos temas evidencian las tensiones que atraviesa la cultura visual contemporánea. Por tanto, lo primero que quisiera aclarar es que esta presentación es el resultado de una investigación doctoral más amplia sobre imágenes de Instagram capturadas en dos ciudades portuguesas, de Oporto y de Lisboa. Y al realizar el trabajo etnográfico, que fue un trabajo etnográfico digital, pero no solo en la pantalla, sino materialmente, me busqué fotografiar a los fotógrafos, a los Instagramers. Bueno, esta fotografía la tomé en el puente Don Luis de Oporto. Lo que más me llamó la atención fue el comportamiento uno de los puntos que más me llamó la atención fue el comportamiento de las personas ante la lente de los smartphones y la producción de estéticas del cuerpo, especialmente la estética femenina, que se difunden en las redes sociodigitales, en este caso Instagram. Las poses corporales a las que me referiré lo hacen bajo la mirada posfotográfica, citando al fotógrafo catalán Joan Fontcuberta. Este concepto lo profundizaré más adelante. Mediada por el dispositivo sociotécnico del smartphone, considerado hoy una tecnología vital por el sociólogo mexicano Edgar Gómez Cruz, de quien les recomiendo casi toda su literatura. Él tiene un libro que sacó en 2020 sobre tecnologías vitales. Además de ello, es preciso señalar que estos cuerpos se ubican en ciudades atravesadas por el turismo masivo, tanto Lisboa como Oporto, y están profundamente influenciadas por las lógicas o estéticas del consumo digital. Así el cuerpo, su postura, no solo atiende ya a la mirada del fotógrafo, sino también a la lógica y vigilancia algorítmica. Este cuerpo que posa se inscribe entonces en una configuración urbana, la cual ha sido pensada también históricamente como un cuerpo, ciudad y cuerpo, recordando el clásico Carne y Piedra de Richard Sennett. Más allá de esta metáfora, me gustaría analizar cómo el cuerpo interactúa con las materialidades urbanas, por ejemplo, con los emblemáticos azulejos de los edificios portugueses o de los puentes que enmarcan las dos ciudades. En Lisboa el Tejo y en Porto tienen varios puentes. Después de este breve encuadre, pasaré a un elemento fundamental para la construcción de la pose fotográfica, que es la mirada. Aquí abro un paréntesis para pedirles paciencia porque me referiré a algunas cuestiones más teóricas sobre la imagen y este dispositivo sociotécnico del smartphone en la era digital, pero les prometo que llegaremos a la discusión del cuerpo que posa, y esto es, digamos, solo un tentempié teórico. Bueno, comencemos con la mirada. Partimos entonces de la premisa que toda materia prima de la fotografía es la mirada. De la mirada es que nace la imagen, seleccionada entre los múltiples estímulos visuales que se presentan ante nuestros ojos en la ciudad. Estos estímulos simelianos, ¿no? En el instante previo al encuadre, existe siempre una intención por parte del fotógrafo, un mensaje que se desea transmitir. Bresson se refería al momento decisivo de la fotografía en la que la visión del fotógrafo se vuelve central. Y cito a Bresson. Una intuición de que todos los elementos de la imagen están presentes, salvo un pequeño detalle. Pero qué detalle, uno espera y finalmente aprieta el botón. Cito a Cartier-Bresson, pero hay que recordar que existieron en la época muchas fotógrafas que ahora están siendo reconocidas, como es el caso de Viviane Mayer, que también citaré más adelante y que tiene un trabajo fotográfico impresionante, y se los compartí en el artículo, les compartí un artículo en el chat.
La idea de que el momento decisivo en la mirada fotográfica, en la mirada del fotógrafo y fotógrafas, aspiraba a capturar la esencia del acontecimiento, ha cambiado radicalmente con la facilidad técnica de las cámaras digitales integradas a los teléfonos inteligentes. Y sobre todo también con la aparición de nuevas estrategias de difusión de las imágenes en las redes sociodigitales. Hablamos de una era de reproductibilidad técnico-digital marcada por la circulación masiva de imágenes. El momento decisivo se pierde entre las múltiples versiones de una misma escena. Podemos cliquear todo lo que queramos. Las imágenes entonces dialogan con las interpretaciones de un tiempo presente de comunicación y codificación casi instantánea, que trasciende a la búsqueda del reconocimiento artístico profesional del fotógrafo y esta idea de su estética extraordinaria o del momento decisivo. Todo esto para decir que la idea actual en la fotografía digital es, que se repite casi como un mantra, es el take and share, captura y comparte. Por tanto, cada fotografía ofrece una perspectiva particular del mundo, citando a John Berger en Los modos de ver, que corresponden a fragmentos del mundo. El objetivo fotográfico es una forma de seleccionar y en cierto sentido, no solo de seleccionar, sino de evaluar lo que se ve, dice Susan Sontag. Las fotografías alteran y expanden nuestras nociones de lo que merece ser visto y de lo que tenemos derecho a observar. Y esta idea cobra fuerza en lo que podemos ver o no ver, los cuerpos que se publicitan y los que no en las redes sociodigitales. Entonces, la idea del momento decisivo propia de la fotografía artística, del campo, digamos, profesional, atendiendo los campos de Bourdieu, se disuelve si tomamos en cuenta las poses corporales y la teatralidad que éstas implican. En ella nada es inesperado. La intención es buscar y construir un escenario. El objeto en estas fotografías es otra, el de construir una puesta en escena, en este caso, una puesta en escena para los cuerpos. Por tanto, deberíamos de comprender las particularidades de la mirada fotográfica, entendida como un elemento esencial en la construcción de un campo profesional, en el sentido burdiano, con funciones específicas dentro de los procesos de producción, edición y circulación. En Thinking Photography, Peter Burgin identifica por lo menos 4 momentos de la mirada fotográfica. Hablamos de la mirada, pero una mirada específica, la mirada fotográfica. El primero es el técnico prefotográfico, el momento de la cámara, el momento de captura, el interpretativo, el espectador frente a la imagen, el intradiagético, los intercambios visuales que hay entre los sujetos representados del fotógrafo y el que posa, y finalmente el performativo, que es el que a mí me interesa, donde la mirada se dirige a la cámara, donde la mirada se dirige a la cámara y captura una pose. De este modo, la fotografía se analiza como un campo de negociaciones, intercambios, donde coexisten múltiples temporalidades, agentes y miradas en un mismo espacio. La pose corporal ha evolucionado a la par también de los avances técnicos de la cámara. No es lo mismo una cámara de 1800 que ahora nuestros smartphones. Lo que en sus inicios con la cámara requería de horas de inmovilidad, se redujo apenas a unos segundos en la captura. Un hito fundamental fue la kodakización, las cámaras Kodak, un dispositivo portátil que revolucionó el registro de los viajes, pero también de las fotografías familiares. Su famoso eslogan era: usted aprieta el botón y nosotros hacemos el resto. Esta idea vendía que cualquier persona
sin conocimientos técnicos, podía obtener una imagen. Así, la fotografía dejó de ser una actividad exclusiva de profesionales de la fotografía para democratizarse, dando lugar, como dije, al registro turístico de viaje, pero también familiar. Por ejemplo, en el análisis de Pierre Bourdieu, todos lo recordarán, Un arte medio, donde se explora cómo la fotografía se integró a la vida familiar. Solo hace falta que pensemos por un momento en nuestras propias poses ante la fiesta familiar, gestos que parecen espontáneos, pero al final son rituales muy claros de fotografía. Y ahora también habrá que evaluar también cómo estos rituales han cambiado con la vigilancia perpetua de los smartphones. La pose, este es el puente Don Luis en Oporto. La pose está profundamente entonces ligada también a la vivencia de viaje. Aquí la fotografía funciona como la herramienta para rescatar experiencias significativas en paisajes que no son ajenos a nuestra rutina cotidiana. Urri explicó que el valor del turismo reside precisamente en el cambio de contexto visual. Bajo esta mirada, actividades mundanas como pasear, comer, tomar un café, adquieren un peso especial cuando el escenario rompe nuestra normalidad. Y a esto yo agregaría también a las poses, que nuestro cuerpo se modifica ante la cámara, y los actos rutinarios donde hacemos movimientos no pensados, esos movimientos se modifican. Igual también, no sé si pensados o no, pero se modifican al fotografiarse. Bajo esta lógica, podemos pensar que posar ante una lente, ante una lente fotográfica, por ejemplo, comprando, el acto solo de comprar, pero ya posando ante la cámara. Muchos de ustedes también tendrán, o no sé si las nuevas generaciones tendrán álbumes familiares que son finalmente las huellas impresas de la presencia en otro lugar. El posar, Larsen, me parece que es discípulo de Urri, tiene un libro sobre paisajes performativos, que es otro concepto que pensé interesante, que se refiere a escenarios que funcionan como talón de fondo para nuestra propia actuación. Y ahí vamos a entrar ya a Goffman, ¿no? Proceso goffmaniano de la actuación de las poses, que decidimos adoptar. La kodakización también habla de una compulsión, aumentó la compulsión fotográfica. Por tanto, esta actitud de compulsión fotográfica no es reciente, aunque sí se ha acelerado y transformado en la época digital. Entonces, ¿cuáles son las particularidades de la era digital? Serían la inmediatez y la velocidad. Se volvieron elementos constitutivos de la fotografía, o así se ha abordado. Porque después criticaré a estos dos elementos con los que se ha pensado, la inmediatez y velocidad. La producción visual está marcada entonces por la presencia omnipresente del smartphone en todos estos escenarios performativos, o más bien hacemos estos escenarios performativos. Este dispositivo ha llevado a la imagen a un espacio inmaterial de socialización, manteniéndonos permanentemente conectados
y funcionando casi como una extensión de nuestros ojos. Así, la práctica fotográfica se reconfigura en los llamados ensamblajes sociotécnicos, es decir, redes complejas donde se mezclan la tecnología, las redes sociodigitales y nuestras propias formas de mirar al mundo o nuestros propios modos de ver. Y ahora les hablaré del artefacto de la cámara fotográfica y cómo ha evolucionado la mirada. La mirada y las poses corporales están, por tanto, intrínsecamente vinculadas al dispositivo de la cámara y a sus transformaciones. Para entender esta relación, muchos autores han usado la teoría del actor red como punto de partida. Ustedes ya sabrán a qué se refiere. Latour dice que el término actor se puede referir no solo a las personas, sino también a los objetos técnicos. La capacidad de actuar, es decir, la agencia para Latour, no depende solo de nosotros, sino que es un logro compartido entre los humanos y no humanos, ¿no? En este caso, el agente sería el smartphone. Por tanto, el smartphone deja de ser un simple objeto manipulado por el fotógrafo para convertirse en un actor que influye en la acción. Y ahí habría que preguntarle o que preguntarnos y a ver qué diría Latour, ¿no? Que tanto hoy, si la cámara influye más en nuestros comportamientos que nosotros ante la cámara, ante el dispositivo, ¿no? Que ya parece una relación desigual, también por la configuración algorítmica de este aparato. El smartphone, entonces, es el soporte donde lo técnico, lo comunicativo y lo social se entrelazan. Al usarla, aceptamos compartir datos personales, ubicación, datos biométricos, como nuestras huellas digitales. Fíjense todo lo que compartimos con esta extensión técnica de nuestro cuerpo, o que al parecer también alberga aplicaciones digitales cuyo funcionamiento se rige por algoritmos. Estos algoritmos, casi nadie, todos nos referimos a ellos, pero pocas veces sabemos a lo que se refieren, incluidos los que los construyen, no solo nosotros. Pero básicamente son estructuras matemáticas capaces de influir, y eso es lo más importante, en lo que vemos en nuestras pantallas y más aún en nuestras elecciones. Y no solamente en esta conducta de lo que influye, también en cómo tomamos una imagen. Entonces, sin duda el smartphone es una tecnología que ha reconfigurado nuestros modos de ver. Es una coproducción entre tecnologías específicas y con un conjunto de prácticas y elecciones. Y aquí recomiendo todos los trabajos de la antropología digital de Daniel Miller, que tiene varios libros sobre cómo, por ejemplo, los adultos mayores usan el smartphone. Y se pone también, dice que el smartphone es como una casa que tiene diferentes órdenes. Digamos, yo que hay particularidades incluso en cómo usamos el smartphone. Yo no utilizo las mismas aplicaciones que Olga, ni las tengo en el mismo orden. Y hay también, por ejemplo, investigaciones interesantes, si a alguien le interesa, que de los smartphones, por ejemplo, como marcador de estatus social, ¿no? O cómo en términos de cultura material modificamos para que se vea bonito el smartphone. Bueno, incluso voy a seguir porque si no voy divago. Incluso el acto de mirar
ha cambiado con este dispositivo. Antes de la era digital, el ojo debía adaptarse al visor de la cámara, digamos, para entrar en el dispositivo. Con el smartphone es otra operación visual. Observamos simultáneamente el objeto real y su representación en la pantalla. Esta doble observación rompe con la tradición analógica y transforma nuestra percepción en términos del escenario. Existe también la idea de que el smartphone se ha vuelto una extensión de nuestro cuerpo, que ya lo dije, integrada por esta compulsión de fotografiar y por ende de posar. Un ejemplo claro es Instagram, la tendencia de mostrar la propia pantalla del móvil enmarcado en la escena que queremos capturar. Se crea así una metaimagen, una imagen dentro de la otra, donde coexisten tres capas: el cuerpo real que posa, su reproducción en la pantalla y la presencia implícita de quien sostiene el cuerpo. También de esto hay varios artículos sobre cómo las tecnologías o estos objetos sociotécnicos han alterado nuestra percepción y también nuestro cuerpo, nuestra postura, ¿no? Y eso es a lo que pasa. Incluso nuestra anatomía y el equilibrio corporal han visto obligados a adaptarse al uso del smartphone. Carlos Fortuna, que es sociólogo de la Universidad de Coimbra y con quien hice la tesis doctoral, analiza este fenómeno a través de dos prácticas que ya forman parte del paisaje de las ciudades: caminar enviando mensajes y caminar fotografiando. Carlos es muy simeliano, entonces por eso ya lo verán. A pesar de que el dispositivo actúa como un potente distractor de los habitantes de la ciudad, los urbanitas han desarrollado una asombrosa capacidad de adaptación para desplazarse en la ciudad sin perder el ritmo, desplazarnos. Yo no lo puedo hacer, pero hay gente que lo hace. Este hábito de caminar mientras usamos el teléfono ha modificado nuestro comportamiento cognitivo y corporal. Hoy somos capaces de realizar acciones simultáneas que antes parecerían imposibles. Caminamos, escuchamos música, consultamos la pantalla y todo al mismo tiempo. Carlos Fortuna, apoyándose en los estudios de Goffman, afirma que estas prácticas híbridas revelan una plasticidad única. El cuerpo no solo se transporta el dispositivo, sino que se reconfigura para integrarlo en el movimiento, permitiéndonos navegar en la ciudad en un estado de atención dividida. Sí. Las imágenes que capturamos con nuestros smartphones se integran entonces, ya que las tomamos, a un sistema sociodigital complejo. No me voy a detener mucho en Instagram porque ya es mucha teoría, pero bueno, solo decir que es la plataforma más popular para compartir imágenes y que se ha transformado mucho desde que Meta la compró. Antes tenía una configuración mucho más simple y esto no, yo siempre sabía Instagram, que significa instantáneo y telegrama, como que nunca, siempre tenemos ahí los nombres y yo dije, instantáneo y telegrama. Y bueno, como dije, hay varios libros al respecto, pero lo que no ha cambiado, digamos, bueno, ha cambiado más su difusión y su comercialización y ahora que hay tantos anuncios y tantas funciones, pero se creó basada en sus creadores querían tener una estética basada en filtros y en ediciones de imágenes. Querían justo, y creo que lo lograron, crear una estética instagrameable.
Em, Todo esto está mediada, la cultura de Instagram y la cultura de las redes sociodigitales están guiadas por un diseño, como dije, algorítmico, y el modelo de sociabilidad de Instagram no es estudiar Instagram no es lo mismo estudiar Facebook porque aunque comparten modelo, tienen un modelo de sociabilidad, digamos, diferente y funcionalidades diferentes. Por tanto, la mirada posfotográfica, regresando, es el resultado de cambios técnicos del dispositivo del smartphone y de la arquitectura algorítmica de las redes sociodigitales. Pasemos entonces, por fin, al cuerpo que posa. En su obra, La cámara lúcida, Roland Barthes profundiza en la elaboración que existe detrás de cada pose. El cuerpo se reconfigura, se mide con referentes, a veces claros y otros implícitos, y se transforma se transforma en la experiencia para ser un objeto. Mi cuerpo se adapta a un evento excepcional en el que la corporalidad se siente invitada o incluso forzada a alterarse. Este proceso es hacerse otro cuerpo. Concede una importancia vital al medio y al contexto. Hacerse cuerpo que posa, entonces tiene referencia vital con el medio y el contexto, lo que está íntimamente ligado a la tradición de la fotogenia, este juego entre el dispositivo técnico y la presencia física. La pose es una transformación por adelantado a la imagen, es decir, el acto de convertirnos en imagen incluso antes que la fotografía exista. Posando nos convertimos ya en imagen. Este gesto implica una serie de intenciones donde el sujeto ya no es solo quien posa, sino alguien que construye activamente su propia representación del mundo y de él mismo. En una sociedad predominantemente oculocéntrica, aquí es Martin Jay, los cuerpos adaptan posturas tanto para observar como para ser vistos. Y en esta era digital estamos completamente, ya incorporamos la pose en todos los escenarios. Digamos, ya estamos, es como una disposición de nuestro cuerpo, ¿no? Como a la burdiana. Ya tenemos incorporada, digamos que tenemos incorporada la cultura de la pose. Esta cultura entonces nos hace conscientes de la vigilancia constante de la cámara, diríamos un panóptico tecnológico cotidiano que nos invita a transformarnos a cada minuto, ¿no? Refiriéndonos al cuerpo que posa en la ciudad, diríamos que el cuerpo, la ciudad y lo técnico se coproducen mutuamente. La ciudad moldea también trayectorias y sentidos, mientras que nosotros al posar con la cámara le otorgamos nuevos significados al espacio urbano. Estoy adelantando las diapositivas, disculpen. Entonces, siguiendo a Barthes, posar es fabricar otro cuerpo, es transformarse en imagen incluso antes del clic, lo que ya decía. Esta reconfiguración es constante frente a la rapidez del usuario del smartphone. Aquí les presento es una fotografía, pero pueden buscar en video, de un proyecto artístico que se llama The Follower, de Dries Porter.
quien, este artista, mediante las cámaras públicas, no sé cómo lo hizo, pero mediante cámaras públicas con inteligencia artificial capturó cómo un Instagramer capturaba una foto. Entonces, por medio de un largo ensayo hizo, digamos, de video, hizo evidente cómo en realidad el captar una foto con un café no es en un segundo, sino requiere de una producción y de una gran puesta en escena en la ciudad. Entonces, aparentemente los Instagramers y influencers capturan sus imágenes de la ciudad aparentemente con esta inmediatez e instantaneidad, pero en realidad lo que demuestra el artista es que tienen toda una puesta y una superproducción, digamos, en escena. En mi análisis de Instagram de Lisboa y Porto, identifiqué una serie de composiciones donde el cuerpo interactúa con la arquitectura de la ciudad, con los azulejos, de forma simbólica y casi mimética. No sé si se pueden ver bien las imágenes, están chiquitas, pero en general son mujeres que posan ante los murales de azulejo, pero para posar también se visten con, digamos, con diseños muy cercanos a los azulejos. Estas vestimentas imitan los murales y aquí el acto de posar trasciende a la cámara para generar una conciencia espacial y una conciencia estética urbana para la foto, digamos, Instagram. Este fenómeno que es muy identificable en los Instagramers, digamos, de Portugal, no es un fenómeno neutral. El énfasis en el cuerpo posado es predominantemente femenino y, obviamente, revela asimetrías de género históricas. La ciudad y el cuerpo femenino han sido hipervisualizados y sujetos de la mirada de la dominación masculina. De hecho, en el urbanismo siempre pensamos a la ciudad como femenino, como en términos femeninos. Al respecto, Rebecca Solnit dice, el caminar femenino se entiende a menudo como un performance, ¿no? E implica la idea extendida que las mujeres caminan no para ver, sino para ser vistas, no para su propia experiencia, sino para un público masculino, digamos como una crítica. En este sentido, la mirada fotográfica en el espacio público puede reproducir en el espacio público también sociodigital, no solo en el espacio de la ciudad. Reproduce más bien desigualdades estructurales. Esto lo podemos ver también en la famosa, no sé si vieron, bueno, esta es otra, esta es la estación San Bento, que también son espacios muy identificables de la ciudad de Oporto, que tienen azulejos y muchas, estas fotografías las saqué de Instagram, pero también cuando hice el trabajo etnográfico, también pude darme cuenta de esta mimetización. Digamos, calculada del espacio público. Es, creo que ya, no sé si se ven bien las imágenes, ¿sí? Esta mimetización
también ha sido pensada bueno, fue pensada, ¿no? Por la doctora Marluce Meneses, que es una investigadora brasileña y tiene un trabajo muy interesante sobre el revestimiento de la materialidad urbana. Eh, a esta piel arquitectónica, ¿no?, que vemos, se integra la ropa de quien posa. Y ahí me recordó un poco, o no, no me recordó un poco, me recordó mucho esta narrativa estética donde el cuerpo y la fachada se funden a la sociología de la moda de Simmel, donde Simmel aborda la necesidad de los urbanitas de destacar y diferenciarse en los espacios urbanos. Ya saben que Simmel habla también del anonimato de la ciudad que caracteriza a las grandes ciudades. Esto implica la adopción de estrategias de distinción corporal, ¿no?, la pose, para convertirse en un medio para atraer la atención integrarse integrar las estéticas urbanas a la mirada sociodigital. En las imágenes se muestra un estilo de vestir para adaptarse a la composición azulejar, a los azulejos. Yo creo que se ve más en estos. Tenía mejores, ahora que lo pienso, tenía mejores imágenes. La postura corporal sigue entonces la estética de la ciudad construida con la intención de ser mostrada en Instagram, ¿no? Y también para los likes. Otro aspecto evidente en las imágenes en relación con la pose fotográfica es el movimiento de la ropa, ¿no? Que resalta también la intencionalidad corporal. Y otra vez citando a Simmel en la estética de la gravedad, la vestimenta en sus pliegues, caídas y oscilaciones actúa también como un símbolo revelador ante, digamos, la inmovilidad de la pared azulejar. Hay un contraste con el símbolo de la vestimenta en sus pliegues y caídas y volúmenes, en la estética, digamos, de la gravedad. Eh, en el contexto portugués, bueno, también creo que debí de hacerlo antes. El estudio de la cultura del azulejo permite analizar el espacio urbano a través también de continuidades y transformaciones. El azulejo es muy importante en la construcción, digamos, arquitectónica de Portugal, que también implica la percepción de estéticas urbanas y de la identidad misma de la ciudad, digamos, influye en la configuración de la identidad urbana de las dos ciudades. Y vamos a pasar ahora a la selfie, que le puse ahí posar ante uno mismo, que es la selfie. Y regresando a cómo la configuración técnica también ha modificado la mirada, una de las innovaciones en los smartphones es la lente frontal, ¿no?, que ya puedes tomar una selfie. Si bien el autorretrato urbano existe desde los inicios de la fotografía, y otra vez voy a citar a la obra de Vivian Maier, quien documentó su paso en la ciudad. Les recomiendo ver sus fotografías porque son muy, muy bonitas, pero también tienen toda una reflexión, digamos, urbanística y una mirada, digamos, diferente a los fotógrafos, a la mirada masculina de la ciudad. Ella fotografiaba, tenía una serie de selfies, pero también tenía, por ejemplo, una serie de cómo los niños jugaban en las calles, ¿no? Por ejemplo. Eh, em, las selfies, por ejemplo, eran reflejos de escaparates, de su propia sombra.
como tenía ahí un grado de experimentación estética como importante. Pero lo que, digamos, desvincula o lo que, sí, la particularidad de Mind, no particularidad, sino lo que quería Meiner era fotografiarse, pero una particularidad es que sus fotos no fueron descubiertas hasta después de muchos años. Creo que las descubrió un fotógrafo y las publicó y ahora son muy famosas. Mientras que para la selfie, digamos, actual, lo importante para que nazca una selfie es que sea exhibida. Si no hay, si no parecería que si no hay esta exhibición de la selfie contemporánea, no existe, ¿no? En cambio, la fotógrafa, para Vivian, no era importante su exhibición. Y esto es mucha de la cultura visual, ¿no? Lo importante, por tanto, de la selfie es que adquiere existencia solo en el espacio digital, donde la imagen tiene una agenda propia y es configurada por el reconocimiento de los otros, es decir, el reconocimiento de los likes y de los comentarios. La selfie, por lo tanto, no es un recuerdo del yo pasado, como podría ser en el caso de Vivian, de esta fotógrafa, sino un acto comunicativo del presente. Y ahí es importante como también la configuración de la imagen hoy. La imagen antes podía ser un recuerdo del viaje o un recuerdo familiar. Hoy la imagen es un acto más que un recuerdo, es un acto comunicativo, es un acto instantáneo, ¿no? Eh, eh, y ahí rescato a Bull Chung Han, a quien solo citaré una vez porque no me gusta nada. Se me hace muy general, pero bueno. Sostiene que la esencia de la selfie es la exhibición en contraste con el secretismo que antes caracterizaba a la fotografía, ¿no? Es una práctica, por tanto, también performativa que trasciende a la imagen y es también una puesta en escena, con una teatralidad también cotidiana. Siguiendo otra vez a Goffman, es este yo imaginado ante la cámara que se presenta ante un público social de las redes sociales en distintos escenarios digitales, pero siempre centrando en el rostro o parte del cuerpo. Las selfies entonces se ha convertido en un icono de la cultura visual contemplativa hasta el punto que ha sido elegida varias veces como la palabra del año. También otra configuración de la selfie, o más bien no configuración, es la exposición de la afirmación, digamos, narcisista de la intimidad, de la identidad, que está también ligada a la comunicación instantánea. Y aquí les voy a hablar de una selfie que me pareció muy interesante porque es muy particular, que es en el contexto, digamos, urbano, que es la selfie del rooftopping, que es una práctica derivada de la exploración urbana, que es un movimiento que se llama Urbex, que consiste en escalar también, bueno, el Urbex es exploración urbana en edificios viejos, pero el rooftopping consiste en escalar rascacielos para capturar selfies, ¿no? Que se disimula, que además estas selfies son riesgosas, ¿no? Y se disimulan con poses, digamos, relajadas, ¿no? Que buscan desafiar al vértigo. Las críticas al movimiento de selfies de rooftopping se centran en su mercantilización,
ya que algunas empresas han utilizado estas imágenes para fines publicitarios, valiéndoles el riesgo que corre la gente. Y ha sido, digamos, introducida a la cultura de consumo capitalista y espectacular, que valora comportamientos como este. Eh, por ejemplo, hay una campaña de Nike que les pagó en imágenes de azoteas y ha habido pues varias muertes, no solo porque algunos de ellos, no sé si a todos, un caso fue un chino que escaló a un rascacielos, pero era para recibir un premio o un pago. eh, y muchos de estas lo hacen para recibir una cuestión monetaria. Y bueno, se cayó, se murió y además creo que lo hizo porque se iba a casar, ¿no? Una cuestión muy trágica. Eh, las selfies entonces se toman en estos, pero me interesa rescatar también la cuestión simbólica de estas imágenes, ¿no? Se toman entonces en rascacielos ubicados en zonas, digamos, comerciales y de alto impacto, digamos, financiero. Eh, no sé, se me olvidó su nombre, pero eh, de Matos, pero no me acuerdo su otro nombre, los llama artefactos de la globalización, ¿no? Que construyen a estos imaginarios del gran poder económico, los rascacielos. Y lo que me interesa como apuntar es la concentración, digamos, simbólica que hay en las selfies de altura con la premeditación, que es la puesta en escena premeditaria, donde el cuerpo se expone, ¿no? Como objeto, digamos, de consumo, y bueno, a veces costándole la vida. Ya voy a casi terminar. Y bueno, vamos a, lo último es la pose como cliché también, ¿no? Esta fotografía a mí me encanta. Es la típica con la torre de Pisa, pero también puede haber una con la Torre Eiffel o con diversos iconos. El cliché, por tanto, se refiere a una, digamos, en su cuestión más técnica, es una placa destinada a reproducir un dibujo, ¿no? Pero, digamos, el lugar más común es una idea una idea o una fotografía que ha perdido fuerza y originalidad debido a su uso excesivo. Eh, Benjamin ya lo refería en la, en el libro de la era de la reproductividad técnica, eh, que es esta pérdida del aura, ¿no? Del original. Por tanto, la idea del cliché se asocia a la estandarización de frases, reproducciones literarias y contenido visual. En el contexto sociodigital, la exploración de tendencias visuales parece contradecir la búsqueda de la originalidad. Parece que estamos conducidos a la larga repetición de poses y de lugares comunes. Eh, por ejemplo, en la fotografía turística hay no sé si conocen a Martin Parr, es un fotógrafo, ¿no? Británico que hizo una serie, de hecho hizo una serie como de muchos, en la fotografía de Parr, de Small World, es más o menos la misma escena, pero muchos turistas, ¿no? Se puso a captar turistas este, intentando hacerlo con la Torre de Pisa. Eh, y en esta serie, ¿no?
se ve digamos, con claridad las poses turísticas y cierto comicidad cuando hacemos estas poses, ¿no? Cuando nos toman haciendo estas poses. Eh, y la idea del cliché también se ha manejado mucho en el espacio sociodigital con pequeñas, con poses como, no sé si en México esta fue famosa, pero se llama Forum Me Too, que es un Instagramer que se llama Murad Osman, creo, algo así, que se hizo famoso con es una chica que posa, además es una chica pues, que tiene cierta estética, ¿no? Eh, lo que hablábamos de la producción de estéticas sociodigitales y que poseen varias ciudades, ¿no? Del mundo. Eh, También, o sea, la chica hay cierta exposición del cuerpo, hay cierta estética también de ella, ¿no? Nunca da la cara, por ejemplo. Eh, no sale su acompañante, ¿no? Y esta serie fue tendencia, las llamadas tendencias digitales, y adquirió un estatus de viral. Puse aquí, por ejemplo, la pose viral de Murad. Aquí estaba su nombre. Y la otra, que es una réplica de otra turista en el puente de Oporto, donde se ve también la producción, digamos, visual que hay, ¿no? Eh, Y bueno, solo decir que el cliché no es un fenómeno nuevo, ya hablábamos de los rituales de las fotografías familiar y de viajes, y que estas tendencias copian patrones virales, corporales y de comportamientos que tienen cierto estilo, que perpetúan cierto estilo de vidas, determinada clase social y determinadas estéticas urbanas. Eh, este mural ya no existe, en la ciudad también de Porto, y bueno, es otra chica que reproduce esta tendencia. Eh, Como cierre, porque ya me extendí, no sé si me extendí demasiado, eh, voy a dar un par de reflexiones muy chiquitas. Estos cuerpos que posan en la era digital construyen, moldean y se adaptan activamente a la visibilidad y el consumo del espacio sociodigital, de las redes y de los algoritmos. Pero no solo eso, el cuerpo también se ha transformado ante la presencia del smartphone, como ya vimos, modificando sus gestos, posturas y formas de habitar el espacio, ¿no? Lo técnico ha cambiado nuestro cuerpo y ya veremos cómo lo cambia después, ¿no? Nos adherimos a lógicas de consumo visual, seguimos tendencias y generamos material que circula como mercancía. Y aquí voy a poner una pregunta, una idea incómoda. Nuestros cuerpos se vuelven objetos y se vuelven objeto con nuestra aceptación. Aceptamos el uso, consumo y mercantilización de nuestro propio cuerpo. Los ejemplos analizados revelan fenómenos profundamente problemáticos: la hipervisualización y sexualización del cuerpo, que es tanto femenino como masculino, pero digamos más femenino, la reproducción de estereotipos de género, la mercantilización del riesgo en prácticas como el topping, impulsadas por la lógica de mercado y la precarización, y la estandarización serializada de las experiencias de viaje. Tenemos que ir a un lugar, tenemos que sacarnos ciertas fotografías y tenemos que sacarnos la fotografía con el pastel de nata o con el taco o con, ¿no?
reproducimos ciertas formas de viajar, ciertos usos y sobre todo cierto estilo de vida, y lo aceptamos. Habría que preguntarnos qué estamos comunicando con las imágenes que compartimos a diario en las redes sociodigitales, y en todas estas preguntas yo me incluyo. ¿Qué valores y modelos de consumo reproducimos? Y sobre todo, cómo tratamos a nuestro cuerpo en esta era de la hipervisualización permanente. Muchas gracias. Ay, voy a dejar de compartir. Muchísimas, muchísimas gracias, Violeta, por de verdad esta estimulante conferencia y también los sugerentes de tus textos por ahí. No sé, en un momento más para quienes nos están acompañando en línea, si nos pueden, si Tian, podríamos compartir las lecturas para quienes no las tengan, de autoría de la doctora Violeta. Y creo que tenemos un tiempo sugerente para el intercambio con Violeta. Solamente, pues me gustaría, antes de pasar a las preguntas, hacer rápidamente algunos comentarios de esta sugerente exposición, línea de investigación que has venido cultivando. Me parece una manera como muy creativa de articular la sociología clásica con la sociología contemporánea, tu proyecto, tu trabajo, tu proyecto intelectual. O sea, esta idea como simeliana, ¿no? De que la mirada en la ciudad es como uno de los sentidos jerarquizados como más relevantes, y cómo eso se radicaliza y se transforma con la circulación de las imágenes en las redes sociodigitales, ¿no? Me parece eso como súper interesante, que además se relaciona con esto que decías, también que tanto de mercantilización existe ahí, ¿no? En el uso de la imagen de la ciudad. Me pareció también bien sugerente esta especie como de relectura de los rituales de la feminidad de Goffman, a la luz de esto que decías, incorporamos las poses, o sea, cómo la imagen incluso está antes, ¿no? Que la propia pose y la propia como puesta en escena del gesto. Eso se me hizo como muy interesante en términos de los referentes de género que puede haber, que pueden ser más o menos hegemónicos, pero está este impacto, ¿no? Y también este impacto de cómo en términos de la idea del actor red, de cómo la cámara se convierte en un actante que nos hace hacer cosas, e incluso nos hace hacer cosas bien arriesgadas, como las estadísticas de muerte que nos has presentado, ¿no? Eso es también como un, un referente bien transparente en términos de la idea como original del actante, ¿no? Del impacto del artefacto. Y pensaba también en esto que decías, y aquí van mis dos preguntas que dejo sobre la mesa. Tú lo mencionaste muy rápido, me gustaría escucharte un poco más, como la mirada femenina de la fotografía. ¿Cuáles serían como los contrapuntos que se dan en términos del retrato, de la fotografía de la ciudad? Porque pensaba mucho en una fotógrafa mexicana que es Sonia Madrigal, que retrata justamente, por ejemplo, la movilidad del cuidado, ¿no? Las mamás llevando a los niños a la escuela. Además, no es cualquier ciudad, son las ciudades de la periferia. Entonces, quería un poco que abundaras un poco al respecto de la mirada femenina en la fotografía, y qué diferencias habría en términos de la representación de la ciudad, o cuáles has identificado tú. Y la segunda pregunta que te quería hacer es, tanto tus textos como en tu exposición, esas narrativas visuales a mí también me evocan narrativas afectivas. Entonces, ¿cómo has pensado tú eso? Porque en tus textos dices,
también, por ejemplo, esta cuestión de fotografiar el dolor, de fotografiar el sufrimiento, incluso obliga a generar acuerdos o consensos respecto de la ética en la fotografía, ¿no? Que puede ser fotografiable, que no puede ser fotografiable. Y eso lo pensaba mucho en el marco de una discusión que hemos tenido en el seminario, que es cómo operan las políticas de percepción que evocan como narrativas sensoriales, pero también narrativas afectivas ensambladas. Entonces quisiera escuchar tus comentarios al respecto y yo creo, hay como varias formas de hacer las preguntas. Quien quiera las puede escribir acá y las lee Violeta o si no, toma la palabra. Así que podemos empezar con quien dijo yo tengo un HP, no sé quién sea HP. Compañero, compañera, si te puedes presentar y abrir la cámara, por favor. Yo solo quiero agradecer también a los que nos están mirando desde España, porque también ya es bastante tarde allá, entonces Sí, muchas gracias a los gracias. escuchas de México y gracias a los escuchas de España. Muchas gracias. No sé, comentarios. También vemos algunas personas conocidas. Está la profesora Marta Rizo. A ver, adelante, HP, si puedes abrir tu cámara y tu micrófono, por favor. Sí está activado, ¿verdad, Tian? La posibilidad de que... Sí. Sí. Si no, tal vez puedes escribir tu comentario y lo leemos en el chat. Por el momento, ¿les parece bien si les damos la palabra a Jesús Posadas? Hola, buenas tardes. Hola. Hola, soy Jesús. La felicito, doctora Violeta. Les hablo desde Aguascalientes. Pues me atreví a contactarles y bueno, aquí he estado participando, estuve en la sesión anterior y ahora en esta me gusta mucho. Yo de profesión soy diseñador de moda, entonces el cuerpo está muy Ah, entrelazado en lo que hago y bueno, estoy ahí metido entre sociología de la indumentaria, hago estudios de la moda desde los estudios culturales y bueno, ahorita más bien mi categoría son las disidencias y mi pregunta va más o menos hacia allá. Yo hablo mm, mucho también como de corporalidades normativas y veo mucho en esta presentación que al final, si se hace un cliché o si se hace una repetición como de poses en este caso, pues habrá una normatividad, ¿no? Y entonces estas poses se vuelven normativas. Yo preguntaría en dónde estarían, o si doctora Violeta, usted encontró algún o ciertos cuerpos que a lo mejor no se asocian a la norma, llamemos cuerpos no normativos o cuerpos disidentes, y si estos mismos cuerpos, o sea, estos cuerpos no normativos y disidentes, imitarían estas mismas poses, o si a lo mejor las poses estarían en una diferencia para generar una distinción, ¿no? Más allá de este cliché. Y bueno, eso más o menos como que ahorita me surgió en lo que estaba viendo y más bien en las estéticas. Se me hace muy interesante cómo lo señalas por ahí, pues obviamente yo agarro también un poquito de Bourdieu, ¿no? Y de sociología de la moda, también por ahí el sistema de la moda, por ejemplo, de Barthes, y creo que entraría mucho como en esta especie de lenguaje que también se construye desde la fotografía. Y bueno, lo que estaba ahí, veía yo estos cuerpos, pues, que podemos considerar hegemónicos y consideraba, ¿no? Si a lo mejor estos cuerpos diversos podrían entrar también en estos clichés. Gracias. mm. No sé, doctora Violeta, si prefiere que esperemos ¿Quieren a hacer... ya? No, si quieren voy contestando. Em, sí, sobre la mirada femenina de las fotógrafas, no solo estas fotógrafas que son más estadounidenses de las que hablo en el artículo, pero también hay fotografías de fotógrafas de la frontera también, ¿no? Y la mirada sí es diferente, ¿no? Como ahora también están surgiendo muchas narradoras, ¿no? Escritoras.
que tienen otra mirada, otra narrativa. La narrativa de las imágenes y las temáticas, sobre todo son temáticas y no solo referentes, por ejemplo, a los niños que juegan o al cuidado, ¿no? También las narrativas y estéticas y ahí también las disidencias, digamos, corporales de las imágenes de las mujeres, ¿no? Está como muy marcada, ¿no? Hay otros cuerpos que se fotografían, hay otra manera de mirar también el movimiento de los cuerpos y hay, digamos, otra manera de narrar la imagen, eh, no solamente en términos visuales, sino también incluso técnicos, ¿no? Eh, Incluso más de las estéticas de la imagen fotográfica. Eh, y en cuanto a las narrativas visuales y los afectos en mi investigación, también quería, por eso también hice el encuadramiento. La línea de género salió, o de los cuerpos salió, está en mi investigación, pero no es, digamos, no es la centralidad de la investigación. Sin embargo, por interés y por necedad de investigación salió, ¿no? Y en términos de afectos, los, los que los afectos más hacia el espacio urbano y hacia la materialidad de la ciudad salían más en términos no en los Instagramers, digamos, profesionales o en los influencers, sino en los propios habitantes, en las imágenes de la ciudad de los propios habitantes. Y ahí tengo un texto sobre ventanas y puertas, sobre qué significa la ropa extendida, por ejemplo, en la ciudad. Porque es parte de la cultura portuguesa. Por ejemplo, yo hice algunas entrevistas en el espacio sociodigital y decían que tender la ropa en el espacio público, por ejemplo, es un arte, ¿no? En contraposición a las estéticas urbanas de la ciudad, digamos, limpia, ¿no? La ciudad eh, que no, también tiene que ver con el debate de lo público y de lo privado, ¿no? Estas cotidianidades, las artes de hacer, ¿no? De Deserto, como estas artes de extender la ropa al sol en la ciudad, salieron mucho ahí las afectividades, digamos, urbanas. Eh, pero es un tema complejo también, que lo abordo en el artículo también, hasta qué punto el fotógrafo, y eso tiene que ver con la profesión, digamos, fotográfica, y es un debate, ¿no? Hasta qué punto podemos captar, por ejemplo, el sufrimiento humano en una imagen y no ser reactivos, pues, ¿no? Y ahí hice un artículo de un tema muy doloroso que es Gaza, ¿no? Que está en la revista Común. Es cuando salió los primeros meses, creo que era diciembre, ¿no? Del genocidio, que ya se perfilaba como genocidio. Y hablé de los palestinos que finalmente
de los propios palestinos que documentaban lo que sucedía en Gaza, ¿no? Y ahí la pregunta era no de tomar la fotografía, sino de por qué es importante que veamos esas imágenes como de documento. Porque esas imágenes, pues, por ejemplo, ¿no? En este contexto particular, pues están tomadas por, digamos, el propio sujeto de sufrimiento, ¿no? Entonces ahí es diferente y opera la lógica, y opera en otra lógica, ¿no? Eh, y en completo contrasentido digamos, a estas grandes empresas transnacionales que además han cancelado, por ejemplo, muchas cuentas. Pero ahí me preguntaba, ¿no? Y fue un texto muy chiquito, pero fue difícil, ¿no? Recopilar, seguir ciertas cuentas y abrir y ver las imágenes, porque también, como decías, Sontag, ¿no? Las imágenes, el otro riesgo es visibilizar el sufrimiento cotidiano, ¿no? Y no ser reactivo a ese sufrimiento, acostumbrarte a la violencia de las imágenes, ¿no? Pero ahí creo que una cosa es no acostumbrarte, y otra cosa es no ver, ¿no? Y bueno, ese es un tema de la cuestión del sufrimiento y las visualidades que hoy tenemos en las redes sociodigitales, o sea, el nivel de sufrimiento que vemos en las redes sociodigitales. Es un tema para pensarse y es un tema por demás complejo, ¿no? Eh, y, y había, ajá. Y bueno, entramos también a un tema sobre políticas de percepción también de la imagen, lo que es visto, lo no visto, y reitero el tema de la configuración algorítmica de estos aparatos, digamos, sociotécnicos, ¿no? Qué es lo que vemos y lo que no vemos en las redes sociodigitales, y de ahí paso también a las disidencias y a las normativas, eh, que puede haber espacios en la red, y atendiendo a la pregunta sobre la moda y las disidencias normativas, ¿no? Que también podemos encontrar cuerpos disidentes, pero también, y ojo, porque yo estoy hablando también desde el espacio sociodigital, que es un espacio también de violencias hacia los cuerpos, ¿no? En términos de comentarios, en términos de los likes, y en términos a las lógicas, digamos, de violencia y de bullying, donde también se pueden encontrar estos cuerpos disidentes. También hay otra, que es el debate público, ¿no? Sobre el cuerpo. Si exponemos un cuerpo a las redes sociodigitales, un cuerpo que posa, o los cuerpos que uh, estamos como el cuerpo existe en este espacio sociodigital, el cuerpo se posa en esta imagen sociodigital para ser exhibido, y eso puede originar eh, diferentes intercambios. Entonces sí hay este espacio de disidencias corporales y poses, ¿no? En el espacio sociodigital, en las redes sociodigitales,
pero siempre también corriendo con el peligro de las violencias. No sé si contesté o no sé si fui por otra vía. Me parece que hay un par de preguntas en el chat. Violeta, no sé si las Es que alcanzas. no estoy. Ah, estás en Ya, compartido. ya estoy, ya estoy. Ya, pues es, sí, de la revista tengo otra. El primero es, bueno, este es lo de, estoy viendo lo de Gaza, pero ese es sobre la mirada vertical pero luego les comparto el otro. Eh, ¿Les parece si leo en voz alta sí, los mejor porque comentarios? yo, este, Si no, no te porque estoy preocupes. medio, gracias. Raúl Cuitiva dice, excelente ponencia y muy interesante análisis. En caso de que pueda ser considerada alguna pregunta por este chat, expongo lo siguiente. Una de las preguntas que me gustaría plantear a la ponente es sobre cómo se considera que las redes sociales pueden profundizar en la marginalización de las personas cuando nos han dado a entender que son plataformas de oportunidades. Siendo así, ¿se debería considerar algún tipo de regularización o medidas para prevenir que se convierta en una herramienta de profundización de las desigualdades? ¿Quieres contestar o sigo leyendo las otras dos preguntas? Si quieres contesto para que no se me olvide lo que voy a decir. Las redes son un espacio desigual, ¿no? Un espacio desigual un espacio desigual a partir de que son controladas por empresas transnacionales que tienen ciertos algoritmos y que operan desde la lógica de la empresa, ¿no? Desde los objetivos de la lógica de la empresa, que también quieren, pues en términos también capitalistas y de consumo. Tendría que haber una regulación más fuerte de las redes sociodigitales, pero yo creo que pues en vez de, estamos en tiempos muy oscuros y en vez de avanzar en eso, creo que estamos eh, en muchos sentidos el mundo eh, eh, pues no está haciendo lo que ya hablamos también de derechos digitales, ¿no? Y derechos, me parece que tendríamos que exigir también, ¿no? Estos derechos digitales y yo diría que desde su concepción, ¿no? Las redes digitales están en una cuestión de poder desigual del consumidor, que somos nosotros, eh, que además pues te dicen acepta las políticas de Instagram y pues cuando las lees y si no las aceptas no puedes hacer uso de ellas, ¿no? Eh, y también la cuestión del cancelamiento, ¿no? De un video, ¿no? Al final ellos son los que deciden. Está también este juicio que le hicieron a Mark Zuckerberg o que le han querido también hacer, que han sido pues, digamos, luchas, pero pues está difícil, ¿no? Muchas gracias, doctora Violeta. Continúo leyendo los comentarios. Consuelo dice, hola, yo tengo una pregunta. ¿Cómo se ve atravesada esta reflexión presentada ante la intervención de la inteligencia artificial que ya no solo transforma y edita los cuerpos, sino que ahora puede ser creada algorítmicamente? Igual contestas y sigo leyendo o prefieres que lea la siguiente. Pues si quieres vamos por partes, porque yo ya a esta hora ya está ahí. Pues es como apenas estamos, digamos, saboreando ahora las consecuencias de la inteligencia artificial, porque ahora Meta, ¿no? La Instagram ya sacó no sé si una noticia, ¿no? Ya advirtieron
que ellos no pueden asegurar que la imagen que estamos viendo no sé, es real o no, ¿no? Que esta cuestión también de la imagen, de si la imagen es real o no, si lo que estamos viendo es una imagen real o no, o es una producida por inteligencia artificial, yo creo que también nos estábamos, las imágenes también que veíamos antes de la inteligencia artificial podían ser montadas y no eran, eh, no correspondían a la realidad, ¿no? Eh, digo, ya hace mucho que dieron a conocer que en la guerra de Irak, en los 2000, las fotografías que presentaban eran montajes, ¿no? Las agencias estadounidenses de comunicación, las fotografías que, que presentaban eran montajes. Entonces, como la idea, la cuestión de si la imagen es real o no, no es un debate de hoy, pero sí va a cambiar mucho y estamos viendo las consecuencias en términos corporales, pues también, no solamente tenemos la inteligencia artificial, sino los filtros, ¿no? Y esta es un punto que quería desarrollar, ya no me dio tiempo en la ponencia, eh, sobre la dismorfia corporal que hay también en los filtros que además también ya ni siquiera es que eh, puedas o no escoger un filtro, es que por ejemplo en muchos de los teléfonos ya está integrado el filtro. O sea, cuando tú tomas la imagen en un teléfono inteligente, o en muchos teléfonos, no sé si sean la configuración, digamos, técnica de los teléfonos, ya tienen integrados filtros. Entonces, cuando tú te ves en una imagen, mm, esto tiene implicaciones en términos de percepción y de reconocimiento corporal, ¿no? Y con la inteligencia artificial mucho más, porque tú te puedes modificar tu imagen corporal como tú quieras, incluso puedes no ser tú, ¿no? En un video, pues puedes llegar a ponerte otro cuerpo, a ponerte otra cara y a, digamos, alterar completa y profundamente los, eh, sí, los patrones corporales, ¿no? Pero esto ya se está, digamos, gestando desde el uso de filtros corporales y las cosas de la piel, ¿no? Y si quieren pasamos a la otra. Sí, la última pregunta es un comentario. Dice, mi nombre es Itzel Sosa, trabajo en el CRIM UNAM. Antes que nada, quiero felicitarte por tu presentación y solicitar las lecturas que las vamos a enviar en el correo. También quiero hacer dos preguntas. Dice, tu presentación en cierto punto me hizo pensar en la fotografía del dolor y el libro ya clásico de Ante el dolor de los demás de Susan Sontag. A partir de esto, me gustaría preguntar, en tu opinión, cómo estas fotos contribuyen a la legitimación de ciertas causas y dolores y la invisibilización de otros, y hasta qué punto tú piensas que las fotografías, el cuerpo de las fotografías, participan en la construcción social de la indignación hoy en día, no solo sobre la banalización del dolor como lo manejaba Sontag. Y después dice, saber tu opinión de estas fotos que cada vez están más de moda y que circulan de personas ya fallecidas ahí el cuerpo, también desde tu opinión de bien y mercancía. ¿Cómo se cruza este fenómeno desde tu perspectiva con los análisis de cuerpo y fotografía e incluso con nuevas formas de narrativas emocionales relacionadas con la muerte, con la memoria? Me gustaría conocer tu opinión. Mil gracias y felicitaciones nuevamente a la doctora Violeta y a los otros colegas organizadores.
Adelante. Pues sí, como dije, creo que a la fotografía o a las imágenes, una cosa es tú lanzas una fotografía en las redes sociodigitales, pero esta otra cosa que caracteriza, digamos, a la fotografía en las redes sociodigitales es que la imagen, como dije, no es ya solo memoria, ¿no? Sino memoria o documento, sino es comunicación. Y las imágenes vienen acompañadas por codificación escrita. Entonces, la imagen de dolor o de la indignación también tiene que ver mucho con la narrativa y la codificación que enmarque a la imagen, ¿no? Entonces, eh, y también el contexto de las imágenes. Por eso sacaba un poco, mencioné, perdón, el tema de las imágenes de Gaza. Eh, es hasta qué punto justo puede movernos, ¿no? También Sontag, no sé si es Sontag, ¿no? Que habla de conmover, ¿no? De conmueve, de movernos, de despabilarnos, pues. Eh, y creo que esta cuestión, sí es Sontag, esta cuestión del conmover, de movernos y de despabilarnos de la imagen, en vez de adormecernos con, ¿no? Está esta contraposición, ¿no? Del conmovernos, de despabilarnos, o también puede ser inmovilizarnos, ¿no? Apaciguarnos también, ¿no? Que esa puede ser otra dimensión de la imagen comunicativa. Yo a veces, ¿no? Eh, peleo con mis colegas de cultura visual porque tienden a generalizar, ¿no? Que la imagen ya no puede conmover o que la imagen no puede llevarnos a una reflexión, ¿no? Pero me parece que hay algunas imágenes que depende del contexto, digamos, de su contexto social, histórico, de su contexto y objetivos también de codificación escrita de la imagen, puede llevarnos a reflexionar y, o a indignarnos de algún suceso. Con este peligro también de la banalización y del adormecimiento de la imagen. Y sobre las fotos de personas ya fallecidas no tenía como el conocimiento sobre la existencia de ellas, pero me parece que tú misma lo mencionas, ¿no? También podrían tener con, con, ser construidas también a partir pues, de un consumo mercantil y un consumo para dar clic, para dar en términos de morbo, ¿no? O no sé el contexto, digamos, de las imágenes. Habría que tener siempre para analizar las imágenes, ¿no? Eh, el contexto y, digamos, el contexto interpretativo de la imagen eh, para analizarla, porque también estoy en desacuerdo con los colegas de cultura visual, que uno de ellos es muy famoso, que digamos el más que ha trabajado mucho la imagen de sociodigital de Instagram, que trabaja, se llama Lev Manovich, trabaja con grandes datos de la imagen, entonces hace montajes de 1000 imágenes, ¿no? Entonces con un software pues como muy complejo, analiza 1000 imágenes, ¿no?
o 1 millón de imágenes, ¿no? Ni 1000, 1 millón de imágenes. Y esto, pues muy a la manera del Big Data. Entonces yo estoy haciendo un texto, estoy proponiendo un texto sobre metodologías bueno, que será sobre metodologías con cuerpo, ¿no? En contra de la datificación de la imagen, porque al utilizar estas metodologías, no estoy diciendo que no contribuyan, me parecen que contribuyen también, pero dejan la capacidad también de la imagen al estar analizando 1 millón de imágenes y los datos y los metadatos, ¿no? De millones de imágenes que circulan, eh, está renunciando también a la imagen y al contenido de la imagen, ¿no? Entonces, de hecho, voy a ver si, para que vean, es un proyecto que es para las selfies, se llama Self Cities, a ver si se los puedo compartir. Self City. Levmanovich. Pero no sé si les estoy respondiendo. Este, Itzel comenta que muchas gracias. a ver, es, digamos, una metodología más, a ver, es más hacia a los millones de datos. Entonces, creo que la contribución de la sociología y la antropología a la imagen y también a las corporalidades en este mapa de selfies, por ejemplo, analiza 1 millón de imágenes de selfies de Bangkok, de Brasil, de Sao Paulo, creo, o de Río de Janeiro, algo así, y de Moscú. Entonces las analiza con datos biométricos y así, con 1 millón. Y entonces como que sus conclusiones son, las de Río de Janeiro se ríen mucho y los de Moscú, no, ¿no? Lo que nos lleva a como ciertas generalizaciones de las ciudades y de comportamientos, ¿no? Aclaro, no estoy diciendo que el análisis no sea un análisis complejo, ¿no? Sino que le falta, digamos, esta vena sociológica del cual podemos analizar y hacer análisis eh, más dentro de nuestro campo que, bueno, digamos, de las ciencias sociales en general y las humanidades. Sí, pero no sé si contesté la pregunta, perdón si me Sí, pasé. claro que sí, muchísimas gracias. No, más bien yo, ya como último comentario, es a partir de lo que tú estás comentando, ¿no? Cómo nos cuesta en humanidades y en ciencias sociales salir de la cuantummanía, ¿no? Es decir, porque finalmente, como bien lo señalaste a lo largo de la presentación y también ahorita, ¿no? En la intervención de las respuestas que amablemente nos estás compartiendo, ¿no? Como esta noción de sacar de contexto, ¿no? Cuando finalmente muchos de los sentidos, ¿no? Son adquiridos a partir de estas especificidades contextuales, ¿no? Entonces, o sea, aunque haya como esta generalización y esta pertenencia medio de tribu generacional, ¿no? Entonces me parece, no, por supuesto que me contestaste, me dejaste con muchas otras más, pero bueno, ya habrá más oportunidades. Mil gracias, doctora. Gracias. Sí, un poco reforzando también con esto lo que decía Olga, bueno, a mí me debatieron, ¿no? ¿Por qué estás utilizando o haces una mezcla ahí rara de, de, de textos clásicos, ¿no? Muy simeliana. Eh, También porque mi orientador es muy eh, inclinado a Simmel, Carlos Fortuna,
Pero me comentaron esta mezcla de textos, digamos, clásicos de la sociología eh, con también propuestas muy, que además el tema lo requería, ¿no? Pues estoy hablando de redes sociodigitales, pero me parece que nuestras, que estas reflexiones, digamos, no tomadas a la calca, eh, por ejemplo, que sí me la hacía sobre preguntarse el cuerpo, la vestimenta, la moda, esta microsociología, este ojo muy minucioso que tenía, y no solo él, ¿no? Eh, También po- no es completa, la palabra no es traducción, pero nos hace también cuestionarnos, ¿no? Nuestros modos de hacer sociología ahora, ¿no? Y también, sí, nuestros modos de hacer y de investigar sociología y abre nuevas preguntas y claro, ayudado de propuestas como yo cito a Edgar Gómez Cruz, que me parece uno de los investigadores de culturas digitales más importantes, que habla sobre tecnologías, por ejemplo, vitales. Y me parece que las ciencias sociales y la sociología como puede dar mucho, ¿no? Eh, eh, sí. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora. Fue un placer tenerla por acá. Súper interesante su conferencia, la verdad. Es un tema muy valioso y muy actual. Y pues estaremos compartiendo sus lecturas para poder socializar el conocimiento. Y no sé si la doctora ahora quiera decir algo antes de dar las noticias de la red. No, agradecerles mucho a todas y a todos su presencia. Quizá, no sé si haya gente que se conectó a las 4. Hicimos un aviso de que la conferencia empezaba a las 3, pero van a tener grabada la conferencia para quien la vieron entrecortada. Y la razón de esto es que la doctora Violeta ahorita ya creo que son las 12 de la noche ahí en Portugal, entonces fue para ajustar los usos horarios. Tenemos una serie de noticias que Tian les va a compartir e invitaciones. Adelante, Tian. Muchas gracias, doctora Olga. Bueno, pues parte de los labores del seminario y de la red, queremos invitarles a tentativamente a estos eventos próximos. El 29 de mayo de este mes vamos a tener la conferencia magistral de la doctora Úrsula Mares Figueras, de 10 de la mañana a 12 p.m., presencial en la Guamas Capozalco y virtual por este medio. Y en junio vamos a tener otra serie tanto de talleres como de presentaciones, pero una de ellas es el 10 de junio, que va a ser la presentación del informe de la red, es decir, de una primera, un suelo común de cómo está constituida nuestra red, hacia dónde va a ir, y también ese mismo día la presentación del dossier temático de la doctora aquí presente Marta Rizo y Cynthia Pech, titulado Cuerpos, Afectos y Comunicación, que es el número 60 de la revista Andamios. También vamos a compartirles una serie de invitaciones ya a mediados de este mes, más o menos en unos cuantos días, el calendario completo del mes de junio. También invitarles a la segunda edición del Laboratorio de Escritura Corpoafectiva, que va a ser en línea, que son todos los domingos de 12 a 2 p.m., inicia el 31 de mayo. Y esos serían principalmente los anuncios. De todos modos, todo esto se los vamos a compartir por correo. Y pues agradecerles una vez más su presencia aquí y su interés en la red. Muchas gracias. Y también a la doctora Violeta. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos y a todas y a todes. Hasta luego, que estén Nos muy bien. vemos, Hasta gracias. luego. Hasta Gracias. luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Hasta luego.